Directora de Promoción de la Mujer a creadora de la revista Ewaiso, la auténtica semilla que le permitió liberar su espíritu emprendedor. Todos los pasos que ha dado a lo largo de su vida profesional han estado guiados por su defensa del papel femenino y su crítica al machismo todavía imperante en la sociedad. Condición de la mujer, como directora, me llegó de sorpresa porque vengo de Asuntos Exteriores y no sabía muy bien cuál era el sector social ni en qué consistía. Fui un poquito realmente como a tirarme a un océano. Pero me gusta aprender a nadar, así que empecé ahogándome antes y después empecé a estirar los brazos hasta que comencé a nadar un poquito. Descubrí entonces el sector social a través de la condición de la mujer, como se llamaba entonces, y no promoción de la mujer, como se llama ahora. Supongo que antes las acondicionábamos, ahora se promocionan. Bien, el sector social me hizo descubrir la realidad. Incluso me hizo descubrirme a mí misma. Yo no sabía que era mujer hasta los 30 años. Siempre lo digo y parece un chiste. No es un mal chiste. Yo supe que era mujer, la conciencia de ser mujer en Guinea Ecuatorial en un contexto bantú africano con 30 años, precisamente ya como directora. Qué paradójico. Es una situación un poquito extraña porque yo tenía que empoderar a la mujer y yo misma descubría que era una mujer. Entonces, no fue nada fácil al principio porque no comprendía cuál era la problemática de la mujer en Guinea Ecuatorial. Para mí, que había crecido fuera y he sido realmente educada en igualdad con los chicos con los que he compartido escuelas, etc., no conocía esto de condición de la mujer, que había que hacer algo especial para las mujeres. No lo sabía. Que incluso hay una gran diferencia en lo que ocurre en la ciudad, en Malabo, en la capital, con lo que ocurre en la periferia. Son dos realidades totalmente diferentes. Ahí fue realmente cuando me di el abrazo del pueblo femenino. Descubrí que mis orientaciones no servían porque estaban pensadas desde una cabeza un poco occidental, desde una cabeza joven, desde una cabeza extranjera y poco realista. Empecé a tomar nota y realmente a realizar que los problemas hay que tratarlos desde la realidad de cada uno y no desde nuestra solución milagrosa que pensamos que es la buena. Y sobre todo, que los proyectos que tienen relación con la sociedad no se puede transferir de una sociedad a otra. Hay que aculturizar realmente todo lo que tenemos de un sitio para poder adjudicar nuestro saber hacer, nuestra competencia, pero siempre adaptando a la necesidad del lugar. Eso lo aprendí y realmente empecé a comprender que tenía que sopesar un poquito mi discurso y tenía que entrar un poquito más en realidad. Esta es una pregunta complicada, difícil, pero a la vez es muy sencilla. Difícil porque somos parte de una cultura y no podemos extraernos de esa realidad porque somos parte de algo y sobre eso estamos construidos y estamos alimentados y hemos sido realmente construidos desde la infancia. Pero la cultura no es algo que viene en un suero que nos inyectan en las venas y ahí se queda. La cultura es también un abstracto. Son nuestras costumbres, la repetición de hechos que hacemos todos los días, nuestras palabras, nuestro formato mental, nuestra manera de concebir el mundo, la vida, la familia. Eso es la cultura, no es otra cosa. En el momento que se estaciona de una manera permanente en un status quo que no se mueve, la cultura es negativa. ¿Por qué? El mundo no puede evolucionar y nosotros pensando como se pensaba hace 2 siglos, utilizando herramientas de 2 siglos posteriores. No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, cuando alguien me habla de tiene que respetar la cultura, con un iPhone, el número 420, siempre me produce risa. Digo, o sea, lleva un iPhone de último grito y me está hablando de cosas que decía mi bisabuela. No se encaja eso. Muchas veces yo me he equivocado, como he dicho antes, en hacer planteamientos que son muy occidentales, en un contexto que no es occidental. Al principio, yo reconozco que he cometido ese error. Más tarde, con los años, con la experiencia, me he dado cuenta que hay muchos términos, muchos conceptos y mucha realidad
que no es occidental, que es humana y que en cualquier sociedad se puede ejecutar, porque también hay mucha realidad que es humana. El respeto es una noción humana. No necesitas ser de cualquier nacionalidad ni de ninguna otra raza para tener respeto y para que te den ese respeto. Entonces nosotros debemos examinar los aspectos culturales que son una barrera para el desarrollo. Y si son aspectos que hay que eliminar, se eliminan. Como cuando uno se pone unos zapatos que le duele, deja de ponérselos. Es muy sencillo. Utilizar siempre la misma cultura, las mismas formas, los mismos modos, los mismos pensamientos, sin analizar las consecuencias que ellos crean, me parece que es un poco absurdo. La cultura no es un dogma. La cultura se debe discutir porque se debe examinar los aspectos positivos y los aspectos negativos. También es cultural casar a niña de 12 años, pero nadie ya no se hace en Guinea. Pero culturalmente fue aceptable en un momento. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque culturalmente también se examinó que esto no era aceptable. Pues igualmente se tiene que hacer con otras muchas cuestiones que repetimos y que son la razón son un poquito la hoguera que alimenta el malestar general que puede que exista en la sociedad y que no le estamos encontrando el foco y está justamente ahí, en la cultura. Todo tiene que ir a través de las escuelas y a través de las familias. La familia educa al niño, pero la lógica de la educación familiar debe estar en convergencia con la metodología y el contenido educativo de la escuela. Si no, el niño también está en un desencuentro, donde, por una parte, aprende algo en casa y cuando llega a la escuela le dicen lo contrario o viceversa. Yo creo que eso es malo. Tenemos que aprender a respetar a los demás como son, a aceptar las diferencias de unos y otros, porque eso es lo que también crea las dificultades de convivencia. Y yendo al tema de la mujer, tenemos que aprender a respetar que la mujer es diferente del hombre. Sí y no. Sí, porque tenemos muchos modelos que podemos imitar. Cuando vemos en la televisión que hay una presidenta en Liberia, como fue la señora Shirley, o en Etiopía, o en otros países occidentales, vemos que el hecho de tener 2 ovarios no es un impedimento para tener el poder. Entonces, eso es una respuesta como referencia, como herramienta para saber que no es imposible con la capacitación necesaria, con el carácter necesario, con las competencias necesarias, etc. Hay que generar la oportunidad. La mujer también tiene que saber que ella misma es dueña de su destino. No podemos ser unos seres sociales que solamente están ahí para que alguien empuje. Y tiene que ser alguien masculino, el que te abra la puerta, el que te permita sentarte, que te permita ponerte de pie, porque si no te lo permite, entonces no existes. Cuando Dios creó a la mujer, era para ser el equipo. Lo que uno no puede hacer, el otro lo hace. Y para que pudieran hacer prole. Si hubiera pensado que el valor de la mujer no era más que el ser madre, no le hubiese puesto el cerebro que tiene. Le habría puesto ovarios y punto. Y una matriz. Yo creo que aquí alguien se ha equivocado. O Dios poniéndonos cerebro, o el hombre intentando aplastar el cerebro que Dios creó. Para él y también para ella. Y volviendo a su pregunta, las herramientas están ahí. Las tenemos que coger, las tenemos que utilizar. Pero el techo de cristal también está. Pero suelen decir que el techo de cristal uno mismo es el que hace así y un día le da un golpe de cabeza a cristal para que se desparame de una vez. Al final es nuestro propio techo de cristal muchas veces. Cuando somos más pequeños no podemos controlar nada porque estamos hechos con la educación que se nos ha dado. Pero a medida que crecemos y la situación actual con la tecnología y la globalidad de la información que existe y el acceso que todos tenemos a documentarnos sobre cualquier materia, ya no permite que nos quedemos ahí sentados diciendo que es que siempre se ha hecho así. Es que no se puede hacer de otra manera.
Es que solamente lo podemos hacer. No, y yo creo que las mujeres tienen un papel fundamental en esa construcción de la sociedad en positivo. Y somos las mismas mujeres las primeras que lo debemos saber, que lo debemos fomentar, alimentar y que también implicar a los hombres que nos acompañan, porque hay muchos hombres que acompañan a las mujeres, que creen que las mujeres es un igual a igual, es una compañera de vida, es una compañera de trabajo y es una compañera en la construcción de la sociedad. Los otros, que son mucho más, ¿cómo se suele decir?, recalcitrantes y que no acaban de comprender exactamente cuál es el rol de la mujer, como si fuera una competencia desleal y que hay que cortarle cuajo para que uno no se crea que ya es algo. Estos hombres son, yo lo llamo terrorismo. Yo lo llamo terrorismo, ¿por qué? Porque el asesinar un talento es una muerte, no solamente para la persona que no puede desarrollar ese talento, pero es una lapidación a un miembro de una sociedad, de una familia y de un Estado. Veía que las mujeres siempre andaban como un poco desorbitadas, fuera de información, poco actualizadas, realmente no sabían nada de lo que ocurría en el mundo, cada uno vivía como en un hemisferio, hasta el día 8 de marzo, donde todas nos uníamos. Es cuando pensé que no, creo que hay que hacer algo un poquito más sostenible en el tiempo para informar a estas mujeres. Así concebí la revista Waiso, que entonces no como revista comercial, sino como un boletín informativo del ministerio. Empecé a trabajar el proyecto, lo presenté a mis superiores, pero bueno, ya saben cómo las cosas son aquí. Afortunadamente, en ese caso debo decir afortunadamente, las personas que me fueron orientadas para que ellas a su vez me orientaran a ejecutar el proyecto, no me hicieron mucho caso y entonces el proyecto quedó abandonado y afortunadamente después me sacaron de directora, volví a Asuntos Exteriores y como ya no me apetecía en ese momento, quería seguir en el sector social en aquel momento, decidí retomar mi proyecto y convertirlo en una revista comercial. Así es como nació la revista Waiso. Debo señalar que tardé casi 3 o 4 años en conseguir la autorización, porque tampoco era fácil entonces. Cuando por fin me dieron la autorización, empecé a trabajar en la ejecución del proyecto para nacer finalmente en abril de 2009. Tuvo una excelente acogida, de hecho he traído el primer número. Una excelente acogida porque mi pretensión fue siempre informar a la mujer, pero sobre todo visibilizar a las mujeres. Cualquier forma de mujer, cualquier tipo de mujer, cualquier nivel social de mujer tenía su espacio en mis páginas, porque siempre hay una historia que contar y cualquier historia interesante, aunque estuviera debajo de un puente, yo la podía dar un poquito de luz. Y a partir de ahí trabajé bastante en distintos colectivos, he hablado desde la primera dama hasta las mujeres que vendían fruta delante de Martínez Hermanos. La revista me ha hecho ganar mucho dinero, honestamente, lo tengo que reconocer, mucho dinero. En un momento dado, de hecho, me hizo ganar tanto dinero en alguna edición que me pregunté qué es lo que estaba haciendo. Porque los eventos de sociedad, que se vendían muchísimo, porque todo el mundo quería salir en la revista, las bodas, los cumpleaños, los bautizos, las comuniones, era lo que me daba verdadero dinero. Pero hay un momento que me hice la pregunta en un número especial, que eso parecía un álbum de fotos. Me sentí un poco avergonzada. Pues yo opté por volver a las bases de la información, transformé la revista en algo de mejor calidad, abandoné un poco los eventos de sociedad, porque realmente me parecía que no es lo que quería hacer. Mucha gente seguía pidiéndolo y yo decía que no, que como mucho una foto en una boda, en plan portada y ya está. La gente, claro, no lo aceptaba, quería ver al padrino, la madrina, el hijo, la hija, los amigos. Me arrepiento un poco de no haber hecho un casamiento de los dos intereses, porque lo podía haber hecho perfectamente. Pero en aquel momento no tenía la experiencia que tengo ahora y opté por hacer algo mucho más periodístico y abandonar la parte esa de farándula y que me daba más dinero. La parte periodística, pues, no tenía tanto interés económicamente hablando, porque la gente, si bien les encantó la nueva versión, la disfrutaban mucho, la calidad era impresionante, pero no tenía anunciantes.
A través de la revista, iniciando la revista, creé un proyecto mucho más grande que lo que es la revista en sí. Creé un proyecto Ewaiso, que es desarrollo también de moda, que es femenina principalmente, desarrollo de eventos, empoderamiento a través de los foros y otras manifestaciones que he ido haciendo a lo largo de estos años. ¿Cómo llega el Foro de Mujeres Emprendedoras? Pues llega también como consecuencia de la misma lógica de trabajar con la mujer y decido organizar un foro de formación con talleres, pero también con intercambio de experiencias. Hicimos el foro 3 veces, muy bien, realmente la valoración que le puedo dar y la misma gente que estuvo ahí. Algunas de las personas que participaron ahora son grandes empresarias, yo no sé si lo recuerdan, pero yo sí las recuerdo. Ahora son grandes empresarias, otras se han desarrollado mucho profesionalmente. Algunas me dicen desde que fui al foro y aprendí tantas cosas, sobre todo salir de ahí empoderada para decir mis sueños no pueden morir en mi cabeza. Qué interesante pregunta. Me hubiera gustado conocer más la sociedad guineana. No me puse a estudiar suficientemente la sociedad en profundidad. Sabe que Guinea tiene como superposiciones, hay muchas Guineas. Las realidades son muy diferentes y para conocer bien un mercado hay que conocer todas las realidades del mercado. Un grupo de 10 personas no representa a 1 millón de personas, aunque tengan más conocimiento, más control o lo que sea, pero no les representa. Entonces, ese paralelismo que existe en las distintas Guineas tenía que haberla estudiado. Y eso es lo que yo puedo recomendar primero a cualquier emprendedor. Hay que estudiar la sociedad, el mercado, en toda su extensión, desde el funcionamiento económico del mercado hasta la mentalidad de las personas que hacen ese funcionamiento económico. Porque la mentalidad, la persona es quien hace cualquier movimiento de cambio hacia la derecha o la izquierda, son las personas. Entonces hay que estudiar más el comportamiento de las personas, su formato mental. Las ideas están ahí, pero todo el mundo no puede ejecutar las ideas. Hay gente que tiene dinero, pero como Dios reparte, no los que tienen más dinero son los que tienen las mejores ideas. No. En ese sentido, pienso que los emprendedores no deben estar entregando los proyectos a la gente. Yo he visto en la televisión inauguraciones de proyectos que escribí yo. Ni siquiera han tenido la delicadeza de invitarme a la inauguración. Yo lo he visto. Solo llamar a la persona cuando yo estoy de mejor humor, digo, pero qué descaro, podríais al menos haberme invitado a la inauguración. No, no fue así, es que. No pasa nada, yo me río porque sé que en nuestro contexto así funciona. Pero ese tipo de cosas frustras para una persona que es joven, que a lo mejor ha puesto sus pequeños recursos, su última intensidad de energía en construir algo y lo ve después en grandes carteles que otro ya está ejecutando. Eso mata. Entonces, en ese sentido, recomendación a los emprendedores: no se entrega nada a nadie, ni se cuenta todo el proyecto. Los sueños tienen que nacer y naciendo los sueños, así es como también nos empoderamos primero nosotras mismas, en este caso las mujeres, pero también empoderamos de una forma más global al país. Pienso que este es un país joven, creo en un país maravilloso. Guinea es un país realmente que está regalado por la naturaleza de todas las formas posibles y su gente, que es su bien más importante, tiene que quererse más. Tenemos que querernos más a nosotros mismos para poder querer más a los demás. Para las mujeres emprendedoras, concretamente, la mujer africana, la mujer guineana, es muy trabajadora, muy fuerte y muy inteligente, mucho más de lo que ella misma piensa. Ahora yo creo que hay que sanear a la mujer misma se tiene que sanear. ¿En qué aspectos? Las mujeres no competimos en el aspecto negativo, competimos para mejorarnos.